Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El amor de Dios por ti, por mí, cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, Dios usa las circunstancias de nuestras vidas en forma constructiva para nuestro crecimiento espiritual. Allí cuando estamos en las angustias, en la adversidad, en la calamidad, en las aflicciones, en las diferentes pruebas que tenemos que pasar en esta vida, son momentos que Dios usa para que a través de su palabra de mucho poder nosotros construyamos nuestras vidas allí precisamente cuando hay la necesidad de Dios. Nunca te olvides que la palabra tiene poder, que la palabra de Dios es justicia, que la palabra de Dios es vida. Por favor, entiéndelo. Entonces, en nuestras diferentes circunstancias es precisamente allí donde la fe nos lleva a obrar lo que le hemos creído a Dios. ¿Y qué le hemos creído a Dios? Pues sencillamente su palabra. Esa palabra que nos va a construir la fe, esa palabra que nos va a construir la confianza en Dios, la esperanza en sus promesas. Y que a medida en que nosotros vamos alcanzando esas victorias en nuestras circunstancias, esa palabra nos va dando crecimiento espiritual. Espero que lo estés entendiendo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20 y 17. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Colócale mucha atención lo que el Señor dice aquí a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Por qué existe la ley? Aquí lo explica claro. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Nunca te olvides que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que hay más gracia que pecado. Mira cómo dice la palabra, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira. Es más grande el amor de Dios, es más grande el favor de Dios, es más grande la misericordia y el socorro de Dios que el mismo pecado, en su gracia. Entonces continúa la palabra diciendo, reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira, además de que la gracia también nos da el don de la vida. A eso fue que vino Cristo, a darnos en su gracia vida eterna. Dice, los que recibimos la abundancia de la gracia. Mira, la gracia, nosotros no podemos decir, sí, estamos en la gracia del Señor. No, tenemos que buscarla por abundancia, por conocimiento del Señor, porque para cada circunstancia de tu vida, para cada momento en que estás allí en angustia, en aflicción, qué sé yo, en problemas, tú debes de tener una palabra exclusiva del Señor para vencer esa situación tuya. De allí que debe de abundar la gracia en nosotros.
Porque además la gracia, dice, es el don de obrar justicia. Es la facultad de Dios a través de esa gracia para que nosotros, en vez de responder mal con mal, maldición con maldición, en vez de contender, en vez de sentirnos con resentimiento, obremos en la justicia de Dios, venciendo el mal con el bien, bendiciendo en vez de maldecir. Mira, de eso se trata. Entonces, cada vez que tú bendigas en una situación adversa, pues le estás dando oportunidad a que Dios obre esa fe, por la misma manera en que estás bendiciendo, por la misma manera en que estás obrando en la justicia de Dios. Esa es la única manera de vencer a nuestros enemigos. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la gracia. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Escucha con atención el consejo que nos da el apóstol Pedro. Mira, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en la gracia. Mira, el papel de todo cristiano, de todo aquel que se congrega, que busca a Dios porque le cree y quiere tener vida y paz en Dios, es crecer. Nosotros no nos podemos quedar estancados en ningún momento. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca te olvides que nosotros hemos sido llamados a participar de la imagen y semejanza de Dios en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De allí que el apóstol Pedro nos demande que tenemos que crecer en ese conocimiento. Y crecer no es ir al culto. Crecer es buscar la manera de estudiar la Biblia. Escúchalo bien, porque la Biblia es el único libro que da testimonio del Señor. Y dice, mira que dice, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en la gracia. Porque hay que crecer en la gracia y no nos podemos quedar estancados, porque nunca te olvides que la gracia Dios nos la ha dado para salvación. Mira, la gracia es la facultad que nosotros tenemos para obrar justicia, para obrar en rectitud, para hacer todas las cosas correctamente. De allí que la palabra termina diciendo el apóstol Pedro, a Él, a Cristo, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Porque precisamente Él fue el que vino en Dios a darnos esa gracia de salvación, esa gracia, esa facultad de obrar justicia por toda rectitud, por toda obra en lo correcto. Escrito está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mira, aquí en el Evangelio de San Lucas se nos coloca nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Porque lo que le pasó a él es exactamente lo que nos tiene que pasar a nosotros. Y lo que tenemos que vivir nosotros si es que queremos recibir esa gracia. Dice, y el niño crecía. Nunca te olvides que nosotros hemos tenido un nacimiento espiritual y nosotros no nos podemos quedar como niños. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Nosotros necesitamos madurar espiritualmente. Entre más crezcamos en el conocimiento del carácter de nuestro Señor, entre más crezcamos en el conocimiento de cómo debemos de orar en cada situación de nuestras vidas por la gracia de nuestro Señor, entonces eso nos va a llenar de fortaleza. Eso nos va a dar la razón en la justicia de Dios para obrar de acuerdo a lo que Dios nos aconseja, de acuerdo a lo que Dios nos dirige en cada situación o en cada circunstancia de nuestra vida. Por eso dice la palabra aquí, y él se llenaba de sabiduría. Mira, acuérdate que la sabiduría es el temor de Dios, es el apartarnos del mal. De allí que la palabra hable de justicia, hable de razón.
y que la gracia de Dios era sobre él, así como nosotros la necesitamos sobre nosotros. Vuelvo y te repito, en facultad de obrar el bien, de obrar la justicia, de obrar correctamente, no importando la situación que vivamos. Si estamos mal, hay que obrar el bien. Si estamos en maldición, hay que obrar bendiciendo. Si el enemigo nos está presionando mucho, en vez de llenarnos de resentimiento, pues tenemos que perdonar para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 13, 18 y del 1 al 4. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí nos habla Dios a través del rey Salomón. Dice, feliz, gozoso el hombre que halla la sabiduría. ¿Quién es el que ha hallado la sabiduría? El que tiene temor de los juicios de Dios, y que en ese temor procura siempre apartarse del mal, y que obtiene la inteligencia. Y mira lo que ella es árbol de vida. ¿En dónde Dios nos habló del árbol de la vida? En Génesis, cuando colocó también el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el árbol de la vida es la sabiduría y la inteligencia que alcancemos en el temor de Dios a sus juicios, apartándonos del mal. Dice, a los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Mira, retienen ese temor, conservan ese temor para apartarse del mal. Nunca, mira lo que dice el Señor, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿En dónde está esa misericordia, esa verdad? En la ley de Dios, en la justicia de Dios. Misericordia para con nuestro prójimo y obra en toda verdad. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, esos mandamientos que conforman la ley del Señor. ¿Qué pasa con todo esto? Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué bueno es tener paz. Y hallarás gracia haciendo los mandamientos y la ley de Dios, y buena opinión ante Dios y ante los hombres. Buen concepto. Mira, ¿cuáles son las personas que tienen buen concepto en el mundo? Pues lógicamente los que obran justicia, los que obran en razón. No hay otra manera de tener buena opinión delante de Dios y de los hombres. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, llenando de gracia, de sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, amén y amén.